Bienvenidos a Frases que cambian vidas. Hoy nos metemos de lleno en la mente de alguien que, bueno, cambió radicalmente cómo entendemos nuestros pensamientos, nuestros sueños. Sigmund Freud. Hola. Sí, Freud es una figura, fundamental. No es que inventara el inconsciente, eso ya existía como idea. Pero él le dio, digamos, una estructura, un mapa. Y vaya mapa, ¿no? Lleno de zonas oscuras y provocador. Sus ideas a veces incomodan, pero siempre invitan a mirar hacia adentro. Totalmente. Aunque muchas de sus teorías han sido revisadas o incluso superadas, sus conceptos iniciales fueron la base. El psicoanálisis empieza con él. Marcó un antes y un después en cómo pensamos sobre la mente. Pues vamos allá. Hemos elegido 10 de sus frases, quizás las más impactantes o conocidas. Vamos a intentar ver qué significan y por qué nos siguen diciendo algo hoy. Empezamos esta exploración. Perfecto. La primera es, muy directa. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Empezamos fuerte. Suena un poco a tener cuidado con lo que dices, ¿no? Pero en Freud seguro que va más allá. Quizás por el lado de la represión. Exacto. Va por ahí. No es solo un consejo de prudencia social, ¿eh? Freud apunta a la dinámica interna. Callar, guardarse esas emociones, esos pensamientos que nos perturban, puede parecer que nos da control. Pero en realidad te ata. Eso es. Te conviertes en esclavo de eso no dicho, de lo que no se procesa, de lo no elaborado. La represión, ese silencio forzado sobre lo que nos duele o incomoda, nos aprisiona. Y entonces hablar libera. Claro, ponerlo en palabras, articularlo, que es la base de su método, la cura por la palabra. Te permite enfrentarlo, entenderlo y, con suerte, liberarte un poco de su peso. Es como apropiarte de tu propia experiencia interna al nombrarla. Entiendo, es esa tensión entre el silencio que ahoga y la palabra, que aunque a veces duela, puede liberar. Muy potente. Pasamos a la segunda. La voz del intelecto es callada, pero no cesa hasta conquistar una audiencia. Hmm. Esta frase refleja mucho la confianza de Freud en la razón, en la ciencia. Incluso cuando todo alrededor parece irracional o basado en creencias sin fundamento. Él mismo tuvo que luchar bastante para que sus ideas se escucharan. O sea que, aunque las emociones fuertes o las ideas más simples hagan más ruido al principio, él creía que la lógica, la verdad científica, aunque sea más discreta, termina calando. Algo así. Justo el intelecto, la razón, el pensamiento basado en la evidencia, puede parecer débil frente a los gritos de la pasión, del prejuicio, ¿sabes? Pero tiene una persistencia. Como que insiste, ¿no? Exacto, insiste. Las ideas lógicas, aunque necesiten más esfuerzo para ser entendidas, tienen una capacidad de persuasión a largo plazo. Freud confiaba en que, con el tiempo, conquistan una audiencia, se imponen sobre el ruido. Es una visión casi, ilustrada, de que la razón al final prevalece. Interesante esa fe en el progreso a través del entendimiento. Vamos con una frase que se ve muchísimo por internet, aunque creo que no es suya realmente. Antes de diagnosticarte con depresión o baja autoestima, asegúrate de que no estás de hecho rodeado de idiotas. Sí, es casi seguro que Freud no dijo eso textualmente. Pero es curioso cómo ha calado, ¿verdad? Y creo que es porque, aunque no sea suya, toca algo que sí conecta con ideas posteriores, más sociales dentro de la psicología. Freud se centró mucho en lo interno, pero... Pero esta frase apunta al entorno, claro. Que no todo malestar viene de dentro. Eso es. Nuestro bienestar psicológico no existe en una burbuja. A veces, la causa principal de nuestro sufrimiento, de nuestra ansiedad o de sentirnos poca cosa, no es un problema interno, una neurosis pura. Puede ser un trabajo horrible o relaciones tóxicas. Exacto. Un entorno tóxico, relaciones abusivas, una presión social que te aplasta. La frase, aunque sea un poco bruta en cómo está dicha, nos recuerda eso. Hay que mirar el contexto, las circunstancias, antes de echarle toda la culpa a la psique individual. Considerar cómo influye el ambiente en cómo nos sentimos. Un punto importante, desde luego. Nos vamos ahora a la infancia con la cuarta frase. Los niños son completamente egoístas, sienten sus necesidades intensamente y las luchan con rigor. A ver,
Aquí, egoísta no tiene la carga moral que le damos normalmente. Freud está describiendo una etapa muy temprana del desarrollo, según su teoría psicosexual. Se refiere a que el mundo del bebé es el mismo en sus necesidades, ¿no? Y busca satisfacerlas, ya. Eso es. Habla de la primacía de lo que él llamó el principio del placer. El bebé funciona bajo el impulso de satisfacer sus necesidades, hambre, sueño, contacto, de forma inmediata, sin pensar en los demás o en si es posible o no. Y lo pide con fuerza. Luchan con rigor. Claro, sus deseos son intensos y su forma de expresarlos, pues también. Es una etapa normal, necesaria, centrada en sobrevivir y en empezar a construir un yo muy básico. Luego ya vendrá el principio de realidad, el aprender a esperar, a considerar a los otros, pero al principio es puro impulso y necesidad. Entendido. Es el punto de partida. La quinta frase nos lleva al terreno de la civilización. El primer humano que insultó a su enemigo, en vez de arrojarle una piedra, fue el fundador de la civilización. Esta es una metáfora genial. Habla de un mecanismo clave para Freud, la sublimación. La idea es que la civilización no avanza eliminando nuestros impulsos más básicos o agresivos, sino aprendiendo a canalizarlos. A transformarlos en algo menos destructivo. Exacto. Pasarlos a formas más simbólicas. Pasar de la violencia física directa, la piedra, a la agresión verbal, el insulto. Aunque siga siendo una agresión, ya es un paso. Implica usar el lenguaje, pensar un poco más. Claro. Representa un paso del acto impulsivo y concreto al acto simbólico. Implica una cierta demora, una complejización. El lenguaje, incluso para insultar, abre un espacio diferente, ¿no? No aniquilas al otro físicamente. Freud veía en esta capacidad de transformar impulsos brutos en cultura, en arte, en ciencia, incluso en un debate acalorado, la base del progreso y de poder vivir juntos. Es una forma muy interesante de ver cómo surgen las normas. Y ahora la imagen quizá más famosa de todas, la sexta. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. La gran metáfora visual del psicoanálisis, sí. Y sigue siendo tan potente porque te hace ver de golpe esa idea revolucionaria, que la mayor parte de lo que pasa en nuestra mente está fuera de nuestra conciencia. O sea, lo que creemos que somos, lo que controlamos conscientemente, es solo la puntita. Exacto. La conciencia es mínima comparada con el inconsciente. Y ahí abajo, según Freud, está todo. Deseos reprimidos, miedos, traumas olvidados, impulsos, fantasías. Y todo eso influye en lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta. Claro, ejerce una influencia enorme y constante en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Nuestros comportamientos raros, los síntomas, los sueños, los lapsus al hablar, serían como señales de esa parte sumergida. Es una idea que te cambia la visión de ti mismo, ¿eh? La idea de control se tambalea. Profundicemos en la terapia con la séptima. El objetivo de la terapia psicoanalítica es transformar el sufrimiento neurótico en infelicidad común. Esto suena un poco pesimista, ¿no? Puede sonar así, si uno espera que la terapia te lleve a la felicidad total y sin problemas. Pero Freud era muy realista. A veces se le tacha de pesimista por esto. No creía que pudiéramos eliminar el sufrimiento que va con la vida. Podríamos decirlo así, sí. El sufrimiento neurótico es ese dolor psíquico intenso que te bloquea, que no te deja funcionar, causado por conflictos internos no resueltos. La infelicidad común, en cambio, es, la tristeza, la frustración, las pérdidas, las dificultades, que son parte de vivir. Lo inevitable. Exacto. El objetivo sería liberar a la persona de esas cadenas del sufrimiento neurótico para que pueda afrontar esa infelicidad común de una forma más adaptativa, más fuerte, sin que la destruya. Pasar de un sufrimiento que te invalida a poder manejar las dificultades normales de la existencia. Entendido. Es una meta más humilde, quizá, pero más real. La octava frase parece casi una broma sobre su propio método. A veces, un cigarro es solo un cigarro. Sí, se cuenta que dijo eso justamente para frenar un poco la tendencia, incluso de sus propios alumnos, a buscar significados ocultos en todo, absolutamente todo. Claro, porque, en su teoría, cosas alargadas como un cigarro a menudo se interpretaban como símbolos fálicos, ¿verdad? Precisamente. Así que es como decir, oye, calma, no os paséis de listos interpretando.
Un recordatorio de que no todo tiene por qué tener un doble fondo inconsciente. Una advertencia contra la sobreinterpretación, vamos. Eso es. Aunque el psicoanálisis busque desvelar lo oculto, también hay que reconocer que a veces las cosas son lo que son. La realidad superficial existe. Además, él mismo fumaba puros sin parar, así que quizá estaba un poco harto de que le analizaran hasta eso. Tiene un punto de pragmatismo y, si es verdad, la anécdota de autoironía. Un contrapunto necesario, sí. La 9ª frase resume muy bien esa lucha interna que describía. El yo no es amo en su propia casa. Perfecta para resumir su segunda teoría de la mente. El ello, el yo y el superyo. El yo, que es nuestra parte consciente, la que razona, la que toma decisiones, pues no tiene el control total que nos gusta pensar que tenemos. Está como pillado en medio, ¿no? Justo, intentando mediar todo el rato. Por un lado, los impulsos primitivos del ello, que buscan placer ya mismo. Por otro, las exigencias morales a veces súper estrictas del superyo, que es como la conciencia, las normas que hemos interiorizado. Y además lidiar con el mundo exterior. Claro, el yo tiene que negociar con todo eso. Por eso no es amo en su propia casa. Es más bien un gestor intentando mantener un equilibrio súper precario. Somos un campo de batalla de fuerzas en tensión, básicamente. ¿Qué imagen más gráfica? Y llegamos a la 10ª y última, que da una visión más constructiva sobre la salud mental. El amor y el trabajo son las piedras angulares de nuestra humanidad. Esta frase apunta a lo que Freud consideraba los pilares de una vida sana, psíquicamente hablando. Más allá de no tener síntomas, la salud se vería en poder funcionar bien en estas dos áreas clave. La capacidad de querer, de conectar con otros y la capacidad de hacer algo productivo, de encontrar satisfacción en una tarea. Exacto. Lieben und arbeiten. Amar y trabajar. La capacidad de tener relaciones afectivas importantes, satisfactorias, amor en sentido amplio, no solo pareja, y la capacidad de encontrar tu sitio haciendo algo con sentido, productivo, trabajo también en sentido amplio. Que te conecte con el mundo. Eso. Para Freud, estas dos cosas son fundamentales para estar bien psicológicamente. Nos conectan con los demás y con la realidad, dan estructura y significado a la vida. Son como los cimientos de una vida lograda. Un buen cierre, que equilibra un poco esa visión a veces tan oscura de la psique con algo más positivo, de propósito y conexión. Hemos repasado 10 fogonazos del pensamiento de Freud. Sí, desde la importancia de hablar para liberarnos hasta esto último del amor y el trabajo como ejes. Son como pequeñas llaves a un universo enorme y complejo. Nos dejó un lenguaje, unas preguntas para intentar entendernos por dentro, ¿no? Aunque sus mapas, bueno, ya sabemos que han sido muy discutidos. Claro, y ampliados. Pero la invitación a mirar bajo la superficie, a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, eso sigue siendo muy valioso, creo yo. Quizá la próxima vez que un sueño nos deje pensando o soltemos un lapsus inesperado, podamos recordar estas ideas, no para tener respuestas fáciles, sino para mantener la pregunta abierta. Y tal vez una última reflexión que surge de todo esto es, si el yo no manda tanto, y gran parte de nosotros es inconsciente, ¿hasta qué punto somos realmente dueños de nuestra vida? ¿O somos más bien el resultado de fuerzas que apenas entendemos? Una pregunta inquietante, ¿verdad? Desde luego. Bueno, ¿cuál de estas frases os ha resonado más a vosotros? Nos encantaría leerlo en los comentarios. Sí, y también podéis dejarnos sugerencias. ¿De qué otros personajes os gustaría que exploráramos 10 frases que cambian vidas? Si os ha gustado este análisis, pues os animamos a compartirlo, a dejar un me gusta y a suscribiros al canal Frases que cambian vidas para no perderos las próximas exploraciones. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!